Pues bueno, hoy vamos a hablar acerca del pueblo de Israel y vamos a hablar todo un poquito de la historia. Vamos a ver como todas las partes importantes y después nos vamos a detener en los momentos en donde yo pienso que es importante detenernos. Pero antes de empezar, me gustaría contarles una historia, porque obvio. Y ¿se acuerdan que me quemé con el boiler, no? Entonces siempre he contado esa historia hasta el fin del mundo, pero es una historia que no deja de darme enseñanzas. Y mientras estaba preparando la reunión de hoy, me acordé muchísimo de esa historia por una razón. Estaba leyendo mis notas porque me gusta escribir cosas que aprendí de las cosas que hago mal, porque así cuando estoy así de, ay, no he aprendido nada, lo leo y digo, ah, sí aprendí algo. Y escribí una parte de la historia de cuando me quemé y era una parte muy graciosa, porque cuando me acababa de quemar, llegaron mis hermanas de la cafetería, ¿no? O algo así, de la escuela, de la cafetería, no me acuerdo de dónde llegaron, pero llegaron y cuando Charis me hizo una pregunta y me dijo, ¿estás bien? Y yo, sí, y tenía la mano toda quemada. Y le dije, sí, lo único malo es que no puedo mover la mano. O sea, al principio Charis como que intentó como que ser empática con lo que me estaba pasando y se quedó así como de, ah, ok, no puedes mover la mano. Pero después me dijo algo muy gracioso, ¿me lo vas a creer? Desde que lleguemos al clímax de la historia. Y después me dijo algo muy gracioso y me dijo, ¿pero por qué no puedes mover la mano? Y yo, pues porque me quemé. Y me dijo así como, porque en mi mente yo estaba incapacitada para mover mi mano. Pero cuando Charis me dijo eso, me dijo, es que estás quemada, no fracturada, o sea, que deberías de poder mover la mano. El problema no era como que en mis huesos, o sea, mi habilidad de mover mi mano estaba intacta, pero mi mente me decía que yo no podía mover mi mano porque me había quemado. Y eso hizo como que cambiara total. Y cuando Charis me dijo eso y trajo esa realidad a mi vida, y fue como, ay, qué insensible al principio, y después dije, no, tienes razón, o sea, ¿por qué no la podría mover? Y entonces empecé a mover mi mano y me di cuenta que sí, tenía razón. O sea, sí podía mover la mano. Ay, gracias, wow. Gracias a todos. Y después de que me dijo eso, empecé a mover mi mano y me empecé a dar cuenta de que sí, tenía razón. Igual y ahorita no va a hacer mucho sentido por todo lo que les voy a contar, pero va a haber un momento al final que les van a decir, ah, sí tenía sentido, porque todo funciona aquí. Y les voy a contar entonces la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, quienes no saben, empezaron a ser esclavos en Egipto. ¿Por quién? ¿Quién llegó primero a Egipto? Es una clase de Biblia para ver si se sabe. ¿Quién? José, exacto. José llegó a la tierra de Egipto, fue como el segundo más grande que el faraón, porque había interpretado los sueños y entonces decidió traer a toda su familia a sacarla del hambre y de morir de hambre que iban a vivir en su pueblo y los puso en Egipto. Entonces pasaron 400 años y entonces se levantó un nuevo faraón. Entonces el nuevo faraón lo que hizo fue que dijo, ay, es que hay muchos del pueblo de Israel, no puedo tener eso. Entonces necesito contenerlos. Entonces su contención fue traer esclavitud al pueblo de Israel. Y entonces el pueblo de Israel pasó mucho tiempo siendo esclavo, mucho tiempo. ¿Y después quién llegó? Moisés. Casi le atinan. Que no se escucha mucho. Entonces llegó Moisés. Moisés fue levantado por Dios. Moisés se fue al desierto y después del desierto se fue de nuevo a la tierra de Egipto y sacó al pueblo de Israel por medio de... ¿Cómo sacó el pueblo de Israel? Plagas, muy bien. Este lado va ganando, ¿eh? Ustedes, ahí vamos, sigan la buena lucha. Y entonces, justo se me fue la onda. Bueno, entonces pasaron las plagas de Egipto, el faraón deja al pueblo de Israel y después los manda al desierto, muy bien, lo que estábamos cantando en la canción de hace rato. Que partió el agua, partió el mar para que el pueblo de Israel pudiera pasar y después los iba a llevar a la tierra prometida. Todos estamos aprendiendo. Ok, ahí está la historia, ¿no? Y dices, ay, qué bonito. Al final, pues están bien, ¿no?
Pero lo que hoy vamos a ver es vamos a empezar ahora sí que por el inicio de la historia, y vamos a ver Éxodo 1:8. Entonces, quien trae su Biblia, estaría súper padre que la utilizara el día de hoy. Hazle así, despólvala, hace como 2 meses que no la abres, así por la tierra, ¿no? Y vamos a ver en el capítulo 1, verso 8, y aquí es la primera parte que les digo, y dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí que el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios con él para que no se multiplique, y acontezca que viniendo la guerra, él también se une a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces, me quiero detener en el 1:8. Bueno, vamos a leer el 1:7. Dice: y los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó la tierra de ellos. Y entonces viene en donde inicia el problema, en el 8. Entre tanto se levantó en Egipto un nuevo rey que dice que no conocía a José. Y dijo a su pueblo, y bueno, ahorita vamos a ver eso. Entonces, lo que pasa en Éxodo 1:8, en 1:7 nos está contando la historia del pueblo de Israel. Eran súper prósperos, casi tenían control de la tierra de Egipto, el pueblo de Israel, porque eran tantos, y se multiplicaron y fructificaron, y entonces eran ricos, eran muchos. Entonces, ¿qué empezó a suceder? Que se levantó un rey que decía que no conocía a José. Pero si vemos, nos vamos a atrasar tantito, en Génesis 41:38, ahí todavía estamos en la época de José. 41:38, y dice: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Entonces, cuando dice que el rey no conocía a José, ¿qué estaba pasando? A ver, vamos a hacer las conexiones. No conocía a Dios. Entonces, cuando dice que el faraón, el nuevo rey, se levantó, dice que no conocía a Dios porque no conocía a José, porque el Espíritu de Dios estaba en José, según el faraón que estaba en los tiempos de José, ¿sí o no? Entonces, si no conocía a José, esto era como, wow. Desde ahí mi vida empezó como de, ok. Mi pregunta es: ¿por qué el faraón no conocía a José? Si había tantos judíos, había tantos del pueblo de Israel, estaba toda la familia de José, ¿por qué el faraón nuevo no conocía a Dios? Porque no decían nada. Porque estaban metidos en ser multiplicados y fructificar, que se les olvidó que necesitaban correr la voz de quién era Dios. Entonces, cuando se levantó un nuevo faraón, ahí empezó el inicio de la esclavitud del pueblo de Israel. No fue porque los pusieron a hacer ladrillos, sino fue porque dejaron de hablar de quién era Dios y ser un testimonio de quién era Dios. Ese fue el problema del pueblo de Israel. Si el faraón hubiera conocido que el pueblo de Israel, su Dios, era un Dios que hacía milagros, que hacía un buen de cosas, que interpretaba sueños, que leía los pensamientos y tenía el control de la tierra, ¿qué hubiera pasado? Nada. Estarían súper bien. El problema del pueblo es que su esclavitud empezó por su falta de entendimiento de quién era Dios. Y como José era el único que decía quién era Dios, cuando José murió, todos los demás se quedaron callados porque dijeron: ya es suficiente con lo que él hizo. Pero no era suficiente, porque 400 años después los llevó a ser esclavizados. Esa es otra historia acerca de no hablar. Vamos a dejarlo para luego. Ya le puse mi separador. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? El faraón empieza a decir: son súper fuertes, va a llegar un día en el que se van a
hacer la revolución aquí, nos van a quitar todo, nos van a dejar pobres, no puede pasar eso. Y entonces dice en el número 10, qué gracioso que usa la palabra sabiduría cuando habla de esclavizar al pueblo de Israel, ¿no? Y dice, pues seamos sabios con él para que no se multiplique y no acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces, dice, pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestaran con sus cargas y edificaron para Faraón ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Entonces, no empezaron siendo esclavos, sino lo que pasó con el pueblo de Israel es que empezaron a ponerle muchos impuestos y empezaron a decirles, ay, ahora tú tienes que cargar esto porque tú no eres egipcio. Entonces tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto. Empezó así. Y entonces el pueblo de Israel empezó ellos a crear dos ciudades que ahorita ya no existen y que se llamaban Pitón y Ramsés. Y eran ciudades de almacenaje, donde todas las riquezas de Egipto se iban ahí, para comer, todas las cosas que se tenían que almacenar, fueron encargadas estas dos ciudades para el pueblo de Israel. Y entonces dice en el 12, pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. ¿Y qué otra cosa hacían? Se multiplicaban y crecían. De tal manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. El problema del pueblo de Israel para ser esclavos, primero fue que no supieron cómo manifestar quién era Dios. Pero aún cuando no supieron manifestar quién era Dios, dice que mientras más los oprimían, más se multiplicaban y más crecían. Y eso es lo que Dios hace cuando nosotros tenemos una confianza. Muchas veces estamos nosotros en nuestro rollo y pensamos que Dios ya no nos está bendiciendo, pero Dios tiene el cuidado de nosotros y sigue haciendo cosas. Y me gusta muchísimo eso, y eso yo pensé que todos iban a decir, wow, qué padre, que mientras más los oprimían, más ellos crecían y más se multiplicaban. Y yo cuando leí eso dije, no inventes, o sea, ¿qué onda? Eso no es normal. Mientras más oprimen, más se supone que tiene que crecer la cosa. O sea, según la lógica, si tú oprimes algo, si tú dejas, es como tener una planta. Si tú le pones algo encima de la planta, un libro, ¿va a crecer ahorita? No. Nunca va a crecer. Porque no tiene sentido. Pero la mente de Dios funciona diferente, porque Él decía, sí, síganos oprimiendo porque yo más los voy a bendecir. Síganles diciendo que hagan cosas porque yo más les voy a dar. Sigan, porque todavía mi mano no se ha acabado. Y esa parte es algo que nos debe de quedar muy claros en nuestras vidas. Porque va a haber momentos en los que vamos a sentir como algo que nos oprime. Vamos a sentir algo que nos está haciendo que nos agachemos. Pero dice que la mano de Dios no se terminaba y que ellos seguían y seguían y seguían. Porque Dios dio una promesa, ¿sí o no? ¿Cuántos a Dios les ha dado una promesa aquí? ¿Y va a servir si te oprimen? ¿Qué va a pasar? Mientras más te sigan diciendo que no puedes, mientras más no se ven las circunstancias que se pueden. ¿Tienes una promesa? Ellos tenían una promesa. La promesa de Abraham, que les iba a dar un pueblo, que les iba a dar una tierra, que les iba a dar algo. Entonces ellos, sin siquiera darse cuenta, estaban viviendo en la promesa, porque Dios no se detiene, aun cuando nosotros no nos demos cuenta de que nos dio una promesa. Muchas veces Dios suelta promesas a nuestra vida, y como no somos, a mí luego me pasa que me dan palabras y se me olvida anotarlas, porque obvio, soy más bien, no soy precavida como Vania. O sea, Vania anota todo, o sea, es como de hola y Vania, hola. Porque sabe que se le va a olvidar, pero yo no, o sea, yo confío en mi memoria. ¿Por qué? No sé. Pero yo confío en mi memoria. Entonces pasan un montón de cosas y en eso me doy cuenta de que Dios siguió su promesa, porque Él me dijo algo que yo ya no recordaba, pero a Dios no se le olvida nada. Ojalá fueran unas que no se le olvida nada. Pero a Dios no se le olvidan las promesas.
Entonces él dijo, yo te di una promesa, te oprimen, yo te voy a cumplir una promesa, a mí no me importa que hagan los demás, yo estoy aquí contigo. Así de fácil. Entonces empezaron a suceder un buen de cosas y aquí es donde la cosa se pone triste. Porque dice, cuanto más oprimían, más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios, ¿qué empezó a pasar? Le tenían miedo a los hijos de Israel. Y la esclavitud del pueblo de Israel empezó porque daban miedo. Entonces la manera del faraón de decir, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Estoy actuando por miedo, te tengo miedo, entonces te esclavizo. Eso fue lo que pasó. No fue que fueran prósperos, porque la prosperidad del pueblo de Israel era obvio que si ellos eran prósperos y estaban en Egipto, ¿qué iba a pasar? Egipto iba a ser próspero. Eso no era el problema. El problema es que empezaron a ser tantos, empezó a ser tanto que empezó a dar miedo. Entonces el miedo esclavizó al pueblo de Israel. No su miedo tal vez, pero el miedo de alguien más esclavizó al pueblo de Israel. Y en eso, lo que pasó fue que Dios manda a este personaje, Moisés. Entonces lo que Moisés hace es que él es llamado para liberar al pueblo de Israel. Entonces todos sí se saben esa historia, ¿no? Un poquito. Ya les la contó hace 2 domingos, si no me acuerdo. Y yo nada más voy a abarcar un pequeño momento de esta historia, y es en Éxodo 4, 1 al 3, y dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en la mano? Y respondió, una vara. Y le dijo, échala a la tierra. Y él echó en la tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Y después dice en el 4, Jesús le dijo a Jehová, extiende tu mano y tómala por la cola, y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Es muy gracioso lo que pasa después de que Dios llama a Moisés a hacer algo que él no creía que podía hacer. Porque lo primero que él hace después de que empieza a vivir todos estos pensamientos de no voy a poder, nadie me va a hacer caso, ¿cuántos van a lugares y dicen, seguramente yo les voy a decir algo y no me van a pelar? ¿Cuántos? O sea, yo cuando doy clases. Entonces, eso fue lo que le pasó a Moisés. Y me recordó una historia. El viernes un niño llegó y el director le dijo así como de, oye, le dijo, ay, aquí no hay nadie, no hay maestro. Y entonces el director le dijo, ay, pues ve y diles que se sienten. Y entonces llegó el niño y le dijo así como a todos así de, siéntense. Obviamente nadie lo peló. Y en eso, cuando yo vi que, o sea, yo iba pasando y en eso nada más escucho su voz de desesperación, me dijo, Miss, ¿me ayuda? O sea, y casi son de primero, y además son el grupo más lindo de primero que hay. Entonces pasé y le dije, ¿a qué? Y me dijo, a sentarlos. Entonces me metí al salón y literal solamente dije, siéntense, y todos se sentaron. Porque el problema no era que él no le hicieran caso, el problema era que él no creía que le fueran a hacer caso, entonces nadie lo peló. Ese era el problema de Moisés. Entonces, cuando empezó a decir eso y empezaron los pensamientos a invadir la mente de Moisés, Dios hizo algo. Y Dios convirtió su vara en una serpiente, en una culebra. O sea, no una serpiente, no aquí una de esas que están en el jardín, aterradoras de todas formas, pero no tan aterradoras como una culebra. Y entonces lo que Dios hizo fue, está sus pensamientos yendo a no voy a poder. Entonces dice Dios, ¿qué es lo peor que le puedan poner a Moisés? Porque Dios podía convertir la vara en lo que fuera, ¿no están de acuerdo? Si ya la convirtió en culebra, lo podía hacer lo que sea, o sea, no sé qué animal puede ser, de verdad que no sé. Pero podía convertirlo en lo que sea, pero lo convirtió en una culebra. Y la Biblia es súper específica y dijo, sí, es una culebra, o sea, esa es la cosa más horrible. ¿Y qué fue lo que pasó? Que Moisés empezó a correr. O sea, ¿alguna vez han visto a una mujer enfrentada a una cucaracha? Algo así. A un ratón, o sea, no.
yo literal, yo no sé, una vez había un ratoncito y pasó, y Charis lo vio, y Charis es como de, ahorita yo lo saco, o lo que sea, pero yo no sé cómo terminé yo del otro lado de mi casa, o sea, en 2 segundos yo estaba en mi cuarto, arriba de mi cama, arriba de una silla, y con una protección sobrenatural, orando de rodillas ahí. Pero entonces Moisés vio la culebra y se espantó y empezó a correr de la culebra, pues obvio, ¿no? Es como de, no quiero morir, no me enfrento a la culebra, eso es como lógico. Lo primero que hizo Dios, cuando Moisés, sus pensamientos le empezaron a decir que no, fue enfrentarlo con algo que le daba lo mismo de miedo. Porque el problema del pueblo de Israel es que fue esclavizado por miedo. Entonces el que iba a liberar al pueblo no podía tener miedo. Y eso es lo que Dios hace en nuestra vida. Hay veces que estamos en una situación que tenemos miedo y tenemos que tomar la decisión de creer que Dios no va a dejar que eso pase. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando Moisés empieza a correr de la culebra, Dios le dice, no, ¿qué estás haciendo? Agárrala. ¿Quién hubiera agarrado la culebra o sea, quién? Quiero saber, o sea, alcen su mano, porque yo quiero saber quiénes son los mentirosos de la iglesia. Yo jamás en mi vida hubiera agarrado una culebra, jamás. Ni siquiera me gusta verlas en fotos. Imagínate ahí, no, hombre, no. Yo estoy del otro lado de Egipto, o sea, yo estoy en México, de regreso a México. Dios dijo, necesito que tus pensamientos sean detenidos por mi autoridad de que agarres algo de que te va a dar miedo. Eso fue lo que pasó. Y entonces Moisés se enfrenta a este miedo y después de eso Dios le dice, ve y haz lo que te mandé que hicieras. Obviamente hay toda una conversación de no puedes, no, sí puedes, no puedes, sí puedes. Dejemos eso aparte, Moisés fue. Cuando fue, empezó, y eso es lo gracioso cuando ahorita la pastora empezó a decir, ay, ¿cómo hubiera reaccionado el pueblo de Israel después de que vieron las plagas y todo eso? Y yo les voy a decir, después de que pasaron todas las plagas y el pueblo de Israel estaba en el mar y Dios abre el mar, y no solo Dios abre el mar, pero al mismo tiempo que está abriendo el mar, hay un torbellino de fuego deteniendo a los egipcios para que el pueblo de Israel pueda pasar. Si alguien no está sorprendido por eso, yo no sé en qué mundo vive. Pero, o sea, yo nunca he visto que el mar se levante y que haya una torre de fuego atrás para que no me ataquen, o sea, porque eso no pasa. Entonces el pueblo de Israel pasa y empiezan a cantar la primera alabanza registrada en la Biblia y empiezan a darle gracias a Dios por lo que hizo y empiezan a usar la primera palabra que es salvación. La primera vez que se usa salvación en la Biblia fue después de esto. Y entonces salen y en eso llevan menos de un mes en el desierto y el pueblo ¿qué empieza a hacer? Quejarse. Ni un mes llevaban en el desierto, ni un mes. Y se estaban quejando. Y en eso, cuando empiezan a quejarse, ay, es que no tenemos nada de comer, no sé qué, y entonces lo primero que Dios hace en Éxodo es, cuando empiezan a decir, ay, es que queremos pan porque no tenemos hambre, Dios manda el maná del cielo. Wow. En el desierto, Dios hizo llover pan porque ellos estaban quejando de que tenían hambre. Yo me quejo de que tengo hambre, mi mamá no me hace un sándwich. Inmediatamente. Yo digo, ay, tengo hambre, mi mamá, ay, hay algo en la cocina, ay, ve qué te haces, ay, no sé qué, excusas. Ve cómo te las arreglas. Pero ellos nada más empezaron a quejar y Dios manda el maná del cielo, ahí está. Ay, es que no tenemos carne y de repente hay carne. O sea, ¿cuándo pasa eso en la vida? Nunca. Ni tu mamá, nadie nunca, inmediatamente que te empiezas a quejar, te dan un sándwich, un vaso con agua. No funciona. Ni en un restaurante. Pero Dios empezó a hacer eso y se empezaron a quejar y Dios les decía, no, aquí está. Empezaron a decir, ay, es que estamos cansados. Dios puso una nube sobre ellos, Dios quitaba la nube, Dios les daba agua, Dios les daba todo lo que ellos necesitaban fueron hechos. El problema del pueblo de Israel es que después de que leamos esto van a decir, o sea, están locos. Y para esto necesito un voluntario. Ah, excelente, ya sabía que ibas a hacer. ¿Cuántos no me vas a quedar? ¿Alguien tiene unas tijeras? Porque si
Gracias. Ok. Sí. Entonces vamos a ver en Éxodo 16 qué fue lo que pasó. En Éxodo 16:3 y decían los hijos de Israel, a ver, espérame. Sí. Ahí dice, y en el 2, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando estábamos a las ollas de carne y cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues no nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ok. Wow. El problema de esta, ¿cómo se dice esto? Declaración, no sé quién lo dijo. El problema de esta declaración que ellos acababan de hacer en ese segundo era que cuando ellos estaban diciendo ojalá estuviéramos en Egipto, no estaban ahí. Cuando yo leí eso entendí dos cosas del pueblo de Israel y las anoté porque sí todos se me olvidan. Y la primera es que el problema no era el lugar en donde estaban, sino sus pensamientos los que los tenían así. Porque ellos estaban protegidos, pero no era el lugar, no era que tenían arena en las chanclas, o sea, ese no era el problema, sino el problema era que sus pensamientos todo el tiempo iban para, ay, qué mal. ¿Alguna vez han conocido a alguien que es súper negativo de todo? O sea, yo a veces soy negativa, un poquito, a veces me quejo tantito, pero ellos de todo, era desesperante. Y la segunda cosa que entendí al leer esto que acababa de decir el pueblo de Israel fue que para el pueblo seguía siendo esclavo. ¿Por qué? Dios los había sacado. Dios no solo los había sacado, sino había matado a sus enemigos en el mar. ¿Por qué seguían siendo esclavos de personas que aún ya ni existían? ¿Alguien? Por sus pensamientos. Porque ellos eran esclavos, no porque los tuvieran amarrados como a María, sino ellos eran esclavos porque su mente seguía pensando como esclava. Ahora, voy a dejar a María así todo el día, para que sienta el poder de la acción. Ahora, ¿quién? ¿Alguna vez nos han tenido encerrados en un lugar? O sea, no así de, ay, o sea, sino estás jugando y te encierran en el closet. Vania, yo luego le hacía eso a Vania. Cuando nos mudábamos a casas nuevas y el closet estaba vacío, luego yo metía a Vania al closet y me ponía enfrente y no podía abrir. Le decía, cuando empezaba a forzar, le decía, no, vas a romper el closet. Lo hice creo que una vez o algo así. Y me dio mucha risa. Pero obviamente llega un momento cuando estás en un lugar encerrado que dices, ya no quiero estar aquí. Y cuando sales, ¿a poco dices, ay, no, vuelvan a meter? Eso era lo que estaban diciendo ellos. Ellos no querían vivir como gente libre, ellos querían morir como esclavos. Eso era lo que le estaba diciendo el pueblo de Israel a Dios. Pero no era porque no tuvieran libertad, no era porque no pudieran no ser esclavos, sino era porque ellos querían ser esclavos. Si ahorita yo le rompo el cintillo, ¿sí se llama así? Cintillo a esta María, ¿le vas a decir que te lo vuelvo a pagar? Obvio no. ¿Quién hace eso? Ellos estaban pidiendo eso. Ahora el problema en donde yo voy a hablar a la iglesia el día de hoy es que eso exactamente nos pasa todo el tiempo. El problema no es que seamos esclavos de una situación porque nos tienen amarrados, sino el problema es que nosotros queremos vivir en esa situación nada más porque sí. Y venimos a un lugar en donde hay paz, en donde hay amor, en donde Dios te dice las cosas, pero nuestra decisión es regresar en el lugar en donde estábamos antes. ¿Por qué?
¿por qué? Y Dios ya sacó a gente de lugares de esclavitud de sus pensamientos. Dios los sacó de depresión, de ansiedad, de problemas de adicción. Pero la gente cuando está en la presencia de Dios, dice, como el pueblo de Israel hubiera muerto como esclavo. Eso es lo que está pasando. El problema no era que Dios no fuera grande, sino que ellos no pudieron ver qué tan grande era su Dios, que abría mares y que ponía torres de fuego ahí. Entonces no pudieron apreciar cuando Dios les decía algo y Dios les decía, eres libre, pero tú quieres seguir amarrado. Toda la comunicación con los ojos y las manos. El problema de la iglesia en estos tiempos no es que Dios no se manifieste en la congregación. El problema de la iglesia no es que Dios no esté aquí o que no sintamos la presencia de Dios. Dios siempre está aquí, la presencia de Dios siempre está aquí. El problema es que nosotros queremos seguir viviendo como esclavos en una tierra en la que Dios nos ha dado de libertad. Y mi pregunta para ti el día de hoy es, ¿qué es lo que ha tenido tu mente esclavizada por tanto tiempo? Y puede ser de todo. Puede ser una situación, puede ser una persona, puede ser una cosa. Pero ¿qué es lo que ha tenido que tu mente viva en esclavitud? Que no dejas que Dios te saque de ese lugar para que te muestre todo lo que Él puede hacer. Porque aún teniendo ese problema de esclavitud, Dios seguía haciendo cosas por ellos. Dios no se detuvo porque se sentían esclavos, sino Dios les seguía dando más. El problema era que ellos no querían tomar lo que Dios les estaba dando. Dios siempre da, Dios te da, Dios te da. Dios nunca se queda sin darnos. El pueblo de Israel no estaba metido en el desierto porque era la única manera de llegar a la tierra prometida, sino porque Dios sabía que Él tenía que cambiar la mentalidad del pueblo de Israel desde Egipto hasta la tierra prometida, porque habían sido esclavos por tanto tiempo que se les había olvidado que era ser libres. Entonces cuando Dios atiende a las demandas del pueblo berrinchudo de Israel, no es porque quería hacerlo nada más porque sí, sino porque lo que quería hacer era demostrarles que ellos tenían un Dios que estaba al pendiente de ellos. Y que cuando ellos tenían una necesidad, Dios los atendía y no se tardaba. Eso era lo que Dios quería hacer en el desierto. Pero el pueblo de Israel no quería ser liberado. El pueblo de Israel quería seguir estando amarrado. Y esta mañana, yo siento que Dios quiere hacer algo para la mente de las personas que viven en una esclavitud, de una situación, de algo, de una persona, de lo que sea. Dios quiere traer una libertad a tu vida. Dios quiere traer una libertad a tu mente y a tu corazón. Porque Él prefiere verte como un hombre libre, una mujer libre que toma decisiones y que lo ama porque tomó esa decisión, que como un esclavo de sus pensamientos. Pero el pueblo de Israel no era esclavo de los egipcios, era esclavo de su propia mente. Y siento que es algo que Dios está diciendo a la iglesia. Dice, yo no quiero que seas esclavo de tus pensamientos más. Yo lo que quiero es que tus pensamientos sean libres, porque yo te hice libre. Y quiero que vivas siendo la persona que yo te dije que eres. Y si esta mañana tú puedes sentir que es algo que Dios está hablando a tu vida, puedes sentir que es algo que Dios ha puesto en tu corazón, me gustaría que se pusieran aquí enfrente. ¿Se me pueden ayudar alguien con la mesa? Y ven, María. Lo que Dios va a hacer el día de hoy, que no, dice su mamá que no.
Lo que Dios va a hacer esta mañana va a ser espiritualmente lo que yo voy a hacer con María el día de hoy. Ay, no se puede. No, que gracias. No, no es cierto. No me voy a rendir, María. Y así luego pasa. Uy, gracias. Así luego pasa que, ok, la todo está muy rejega. Pero Dios quiere hacer algo esta mañana. ¿Por qué no nos ponemos de pie, iglesia? Cerramos nuestros ojos. Y si te dio pena pasarla, pero levanta tu mano. Quiero que todos tengan los ojos cerrados porque no quiero que nadie vea, que se sienta apenado si alguien los va a ver. Pero si tú ves algo como que has sentido últimamente, como que te sientes atrapado en tus pensamientos, sientes que hay como momentos en los que no puedes detener tu mente, o sentir como hoy Dios va a hacer algo en tu vida para que puedas vivir con... Cierra tus ojos ahí. Señor, tú vas a traer una libertad a este lugar. Tú vas a traer una libertad a las personas que se sienten atadas por sus pensamientos. Tú vas a traer, Señor, una libertad a las mentes, a los corazones, Señor.